Vamos a comenzar tejiendo con estambre en color rojo, es estambre delgado, un gancho del número 2.5 de aluminio. Hacemos un anillo mágico, enseguida una cadena. Vamos a tejer dentro del anillo 7 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos 3 cadenas y en donde cerramos la vuelta anterior vamos a tejer 2 macizos juntos. Y 2 macizos juntos en cada uno de los siguientes puntos hasta terminar la vuelta con 14 macizos más las 3 cadenas de inicio. Esta vuelta se va a cerrar con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Vamos a hacer una vuelta más iniciando también con 3 cadenas, haciendo lo mismo que hicimos aquí, 2 macizos juntos en el lugar donde se cerró la vuelta anterior, 2 macizos juntos en cada uno de los puntos hasta terminar la vuelta. Y aquí nos deberán quedar 28 macizos más las 3 cadenas de inicio. Hacemos un punto deslizado en el segundo punto que tejimos para cerrar esta vuelta y vamos a dejar el estambre pendiente porque con este vamos a unir al sombrero. Vean que toma una forma ligeramente curva, es muy poco pero queda curva. Entonces, como les dije, vamos a dejar pendiente este hilo y con el mismo color rojo pero una hebra independiente vamos a comenzar a tejer la siguiente pieza. Hacemos 7 cadenas y contando del gancho hacia adelante, en la segunda cadena comenzamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar esta vuelta con 6 medios puntos. En esta pieza vamos a tejer 2 vueltas en color blanco, 2 vueltas en color rojo, hasta tener 14 franjas o 28 vueltas en total. Tejimos la primera vuelta en rojo, hacemos una cadena, volteamos el tejido y vamos a tejer un medio punto donde corresponde, un medio punto normal en el primer punto y en el último. Y sobre los 4 centrales vamos a tejer medio punto tomando solamente la parte de atrás de la cadena, moviendo la cadena vertical el hilito del lado izquierdo. En esos 4 puntos vamos a tejer un medio punto en cada punto de costilla. Ahora, como les dije, un medio punto normal en donde corresponde tejerlo en el último punto. Aquí ya hicimos las 2 vueltas en rojo. Ahora vamos a ir llevando los 2 colores al mismo tiempo. Hago una cadena con el color blanco, tiro del hilo rojo para que se cierre el punto que tenía, hago una cadena, volteo el tejido y voy a repetir lo que hice en esta segunda vuelta. Un medio punto normal donde corresponde tejerlo,
4 medios puntos de costilla, tomando solamente la parte de atrás de la cadena, y un medio punto normal donde corresponde tejerlo en el último punto. Vamos a repetir esta vuelta, una cadena, volteo el tejido, un medio punto normal, cuatro medios puntos de costilla y un medio punto normal en el último punto. Lo que vamos a hacer solamente para cambiar de color es subir el hilo por la parte de atrás del color blanco, hacer una cadena con él, tirar del hilo en color blanco para ajustar y comenzamos a tejer una cadena, volteo el tejido, un medio punto donde corresponde, normal, 4 medios puntos de costilla y un medio punto en el último punto, tejido de forma normal. Vamos a repetir esta vuelta hasta tener 28 vueltas en total o 14 franjas contando blancas y rojas. Terminamos de tejer ya esta pieza. Cortamos el hilo en color rojo y guardamos el sobrante con aguja lanera. El color blanco también se va a cortar, pero vamos a dejar unos 15 centímetros de hilo para coser. Vamos a unir el principio con la terminación. Solamente dando puntadas una detrás de otra, pero tomando el hilo externo o el del lado derecho de la cadena en color blanco. Vean que la costura casi no se nota. Vamos a ocultar el hilo con la misma aguja lanera. Vamos a comenzar a tejer en el contorno del lado en donde no tiene los hilos, donde fuimos cambiando de color. Colocamos el estambre en uno de los puntos y hacemos un punto deslizado en el siguiente punto. Vamos a hacer un punto deslizado en cada vuelta, 2 puntos deslizados sobre el color rojo, 2 puntos deslizados sobre el color blanco, procurando que no encoja nuestro tejido. Nos deben quedar 28 puntos deslizados en total en esta vuelta. Terminamos haciendo un punto en el primer punto deslizado que tejimos para cerrar esta vuelta. Vamos a hacer una cadena y atravesando cada cadena que formó el punto deslizado vamos a tejer un medio punto en cada punto. Nos deben quedar en total 28 medios puntos. Y al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Así debió quedarles esta pieza. Vamos a retomar la primera pieza que tejimos. Recuerden que dejamos el hilo pendiente. La vamos a colocar por el revés. Y vamos a unir tomando un punto de la primera pieza y un punto de la segunda y hacemos un punto deslizado. Esto es lo que vamos a hacer durante toda la vuelta hasta terminar. Así les debe quedar la unión. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con la aguja lanera. Ahora con estambre delgado en color azul estamos utilizando el mismo número de gancho. Colocamos el estambre y vamos a tejer la misma vuelta que hicimos en color rojo.
un punto deslizado en cada una de las vueltas. Nos deben quedar 28 puntos en total en esta vuelta. Hacemos una cadena y ahora vamos a levantar completa de abajo hacia arriba la cadena azul que tejimos y hacemos un medio punto, y eso vamos a hacer en todos los puntos. Levanto la cadena completa o la atravieso de abajo hacia arriba, saco un punto y hago un medio punto, y así hasta terminar la vuelta, nuevamente con 28 medios puntos. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y vamos a tejer 3 vueltas más de medio punto, un punto en cada punto, comenzando cada vuelta con una cadena y cerrando en el primer punto con punto deslizado. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanés. Así debió quedarles. Vamos a dejar pendiente esta pieza. Retomamos el estambre en color azul y vamos a hacer un anillo mágico. Enseguida 3 cadenas. Dentro del anillo 14 macizos. Cerramos la vuelta en el segundo punto que tejimos. Hacemos 2 cadenas y en el punto donde cerramos la vuelta anterior vamos a tejer 2 varetas. Recuerden que las varetas las cerramos en 2 pasos, 1 y 2. Y vamos a hacer 2 varetas juntas en cada uno de los puntos hasta terminar la vuelta con 28 varetas más 3 cadenas de inicio, y vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Vamos a cortar el hilo y a dejar unos 20-30 centímetros para poder coser. Esta pieza quedó así, la vamos a dejar pendiente. Vamos a continuar ahora en color rojo, tejiendo sobre este borde. Colocamos el gancho en el primer punto, lo sacamos por el siguiente, pasamos el hilo en color rojo a través de esos 2 puntos y hacemos 3 cadenas. Después, en la parte de atrás de la cadena del segundo punto, solamente en ese hilito voy a hacer un macizo. Regreso al segundo punto, salgo por el tercero y hago un macizo. Y en la parte de atrás de la cadena del tercer punto hago otro macizo. Regreso al tercer punto, salgo por el cuarto y hago un macizo. Estos macizos son en relieve por encima y después de cada macizo estamos haciendo un aumento que se teje en la parte de atrás. Regreso al mismo cuarto punto y en la parte de atrás de la cadena hago el aumento. Regreso al cuarto punto, salgo por el punto número 5 y hago el macizo en relieve por encima. En ese mismo punto número 5, en la parte de atrás de la cadena, hago el aumento. Y así hasta terminar con 56 puntos en total. Vean cómo quedó esta vuelta.
Terminamos con 56 puntos. Vamos a hacer ahora una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta. En total también nos deben quedar 56 puntos. Cerramos esta vuelta con punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vamos a colocar dentro un vasito desechable con tapa. Ustedes tendrán que buscar uno que tenga la medida, la altura y el diámetro. Entonces, ya que está dentro, esta pieza en color azul se va a coser aquí. Y si se fijan, hay puntitos en color azul en todo el contorno. Son 28. Los mismos puntos tenemos aquí, en este círculo, 28 puntos. Entonces vamos a tomar uno de los puntitos azules con un punto del círculo y regresamos a los puntos azules, tomamos uno y el siguiente punto del círculo y así hasta terminar. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con la misma aguja lanera. Vamos a tejer ahora 5 piezas que serían las estrellas en hilo delgado de algodón. Este es del número 3 y un gancho del número 6 de acero. Voy a tejerles la muestra en estambre en vez de hilo y un gancho más grueso para que puedan apreciar lo que voy haciendo. Primero hacemos un anillo mágico. Debemos dejar unos 10 centímetros de hilo antes de tejerlo. Hacemos una cadena y dentro del anillo un medio punto. Enseguida 2 cadenas, un punto deslizado en la primera de ellas y dentro del anillo un medio punto. Y esto es lo que voy a repetir: medio punto dentro del anillo, 2 cadenas, un punto deslizado en la primera de ellas, medio punto, 2 cadenas, un punto deslizado en la primera de ellas, hasta tener 5 piquitos como estos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y después del último piquito vamos a hacer un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos. Vamos a cortar el hilo dejando unos 15 centímetros para poder coser. Dejamos pendiente el hilo de inicio y con el hilo de la terminación vamos a colocar una aguja lanera y vamos a hacer puntadas pasando por el centro. Estoy colocando el hilo ahora por el revés. Entonces vamos a hacer puntadas pasando por el centro entre un pétalo y otro y regresando por el centro. Paso al siguiente espacio y regreso por el centro. Paso al siguiente espacio y regreso por el centro. Y así hasta terminar con los 5 picos. Ahora este hilo lo paso hacia el lado derecho. Y con el hilo de inicio voy a pasar alrededor del centro
pico por pico y después lo paso por el centro hacia abajo, y este lado que es el revés es el que va a quedar por el derecho, de modo que el pegamento va a ir de este lado si es que ustedes deciden pegarlas. Si deciden coserlas, las pueden atar a la cinta que tejimos al sombrero en color azul por el revés antes de cerrar, y las colocamos en esta parte. Si esta celebración no forma parte de tus costumbres porque seas de otro país, puedes tejerlo, y te voy a dar una idea. Como un sombrero de mago para decorar alguna fiesta infantil. Estos conejitos son de un video anterior. Los tejimos para Pascuas en una canasta. Y para completar, le hice una varita con una varilla de madera para brocheta de 20 centímetros. Le quité la punta, el extremo, más o menos 1,5 centímetros, y la corté a la mitad. Entonces aquí debe medir de 9 a 9,5 centímetros de largo. Esto de aquí es foamy diamantado, y el resto, el color negro, es estambre que fui enrollando de ida y vuelta varias veces, 3 o 4 veces. Espero que te haya gustado esta labor y nos vemos en el siguiente video.